Soy el doctor Claudio Alejandro Belucio, especialista en Derecho de Familia, docente de grado y de posgrado en distintas universidades y disertante en colegios de abogados de distintas jurisdicciones de nuestro país. En este video vamos a tratar la diferenciación o las principales características que tiene cada uno de estos regímenes matrimoniales, el de comunidad de bienes y el de separación de bienes, y a su vez la diferenciación entre uno y otro régimen. El régimen de comunidad de bienes es un régimen supletorio, o sea que siempre va a ser aplicado si no se elige el régimen de separación de bienes por los cónyuges. Por lo tanto, la primera característica es su aplicación si no hay elección del régimen de separación de bienes. O sea, si no se elige específicamente el de separación de bienes, cualquier unión matrimonial va a estar regida por el de comunidad de bienes. La otra característica principal es que tiene el principio de ganancialidad, es decir, que todos los bienes que ingresen al matrimonio a título oneroso, salvo algunas excepciones, van a participar de este carácter de ganancialidad. ¿Qué significa esto? Que más allá de quien los aporte, participarán al momento de la extinción del régimen de comunidad y en la liquidación de la comunidad de bienes, participarán ambos cónyuges en un 50 y un 50%. Es decir que hay una masa de bienes gananciales que al momento de la liquidación de la comunidad de bienes se va a repartir entre un 50 y un 50% para cada uno de los cónyuges. Durante la convivencia matrimonial o durante el matrimonio va a haber en realidad dos masas gananciales que cada uno de los cónyuges de las cuales es titular de esos bienes las va a administrar. O sea, la masa ganancial global se va a distribuir al momento de la liquidación de la comunidad de bienes, pero mientras subsiste el matrimonio va a haber dos masas gananciales de la cual cada uno de los cónyuges va a ser titular de cada una de ellas según haya adquirido ese bien y figure la titularidad o los bienes que no son registrables, aquellos que posea, y en principio cada cónyuge va a tener la libre administración de esa masa de bienes gananciales que está bajo su nombre o bienes no registrables que posee. Otra característica del régimen de comunidad de bienes es que los cónyuges no pueden contratar entre sí. Esto lo determina el artículo 1002, inciso D del Código Civil y Comercial de la Nación, porque considera a los cónyuges que han optado por el régimen de comunidad de bienes como incapaces, inhábiles para contratar entre sí, salvo el contrato de mandato. Pero tampoco en el contrato de mandato se pueden dar el consentimiento uno al otro para aquellos actos que requieren el consentimiento para disponer de determinado bien que está establecido legalmente así. Por lo tanto, no se va a poder contratar en la órbita civil solamente el contrato de mandato en el régimen de comunidad de bienes, pero fíjense que el código, como está dividido en dos partes, una civil y otra comercial, en la órbita comercial los cónyuges, aunque estén en el régimen de comunidad de bienes, van a poder efectuar cualquier tipo de contratos entre sí en la órbita comercial, es decir, van a poder inclusive formar una sociedad de responsabilidad ilimitada. Algo bastante discutible, que en la órbita comercial no puedan en la órbita civil no puedan contratar y en la órbita comercial sí lo puedan hacer sin limitaciones. Y este régimen va a tener ciertas causales de extinción que las trataremos en otro video, diferentes a las que va a tener el régimen de separación de bienes. El régimen de separación de bienes va a tener otras características que son distintas al régimen de comunidad de bienes. En principio, no hay ganancialidad en los bienes que se adquieren durante el matrimonio si este matrimonio está sujeto al régimen de separación de bienes. Y por lo tanto,
lo que adquiera cada uno de los cónyuges no va a formar una masa ganancial, porque no va a haber una masa de bienes gananciales, sino que siempre va a pertenecer durante el matrimonio y con posterioridad al cese del matrimonio a ese cónyuge que adquirió y a cuya titularidad figure ese bien registrable, o si no es registrable y es un bien mueble no registrable, que posee. Por lo tanto, no hay masa ganancial ni durante el matrimonio ni una vez cesada esa unión matrimonial. En tanto, y a diferencia del régimen de comunidad de bienes, los cónyuges que están sujetos al régimen de separación de bienes van a poder contratar entre sí con total libertad, tanto sea en la órbita civil como en la órbita comercial. Como vimos, en la órbita comercial tenían la libertad de contratar entre sí los cónyuges bajo el régimen de comunidad de bienes, pero acá, bajo el régimen de separación de bienes, no tienen ninguna limitación para contratar entre sí los cónyuges. Por lo tanto, esta también es otra característica particular. Y acá ya no se va a hablar en el régimen de separación de bienes propios y gananciales, como se habla en el régimen de comunidad de bienes, sino que se va a hablar de bienes personales o bienes conjuntos o en condominio. Por lo tanto, esas son las diferencias en cuanto a las características. Pero cabe advertir que no es para nada lo mismo estar bajo la vigencia de un régimen que del otro. Y esto lo quiero aclarar y siempre lo digo y lo aconsejo a los clientes y lo digo en las conferencias o en las clases que doy, tengan muy en cuenta para aconsejar al cliente como letrados que no va a ser para nada lo mismo estar sujetos para ambos cónyuges a un régimen de comunidad de bienes como a un régimen de separación de bienes. En el de comunidad de bienes, el principio de ganancialidad les garantiza, en principio y en el 90% de los casos, que van a quedar luego de la finalización del matrimonio con el 50% de los bienes uno y el 50% de los bienes otro de lo que se ha adquirido en principio a título oneroso durante la vigencia del matrimonio. En tanto, en el régimen de separación de bienes siempre va a haber un desequilibrio económico en cuanto a los bienes con que se va a quedar uno de los cónyuges respecto del otro. Porque, como dije, no hay un principio de ganancialidad y cada cónyuge va a poseer o a quedarse con los bienes o atribuirse los bienes que están bajo su titularidad o bajo su posesión en cuanto no sean registrables. Por lo tanto, este es un tema que trataremos en otro video, pero ya anticipo que para formar un cierto equilibrio en el régimen de separación de bienes, donde siempre va a haber un desequilibrio económico en cuanto a la atribución de bienes una vez finiquitado o extinguido ese régimen, se produce o se trae a colación en el nuevo código la posibilidad de interponer una pretensión de compensación económica para, en el régimen de separación de bienes, equilibrar este desequilibrio económico que va a existir en el 99% de los casos con los bienes con que se queda uno de los cónyuges y el otro, cosa que no va a suceder en general en el régimen de comunidad de bienes en virtud del principio de ganancialidad. Este tema, que es un tema amplio, la comparación entre el régimen de comunidad de bienes y el de separación de bienes y las distintas características y aristas que tiene cada uno, lo analizo mucho más en profundidad en mi libro Régimen Patrimonial del Matrimonio.